25, por favor, búsquelo ahí en su Biblia conmigo. Job capítulo 19, versículo 25. ¿Cómo se llama la serie? O celebramos victorias, o lloramos derrota. Diga conmigo, o celebramos victoria o lloramos derrotas. ¿Lo tiene allí? Job 19, 25. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: yo sé que mi defensor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. La versión Reina Valera dice: yo sé que mi redentor vive y aún del polvo se levantará. Otra versión dice: yo sé que mi defensor vive y me encontrará inocente. Cualquiera que sea la versión de lo cual estamos hablando acerca de esta serie, ¿cómo se llama la serie? No celebramos victoria o lloramos derrota. Tiene que ver con ese proceso de vida, de victoria, de triunfo, pero también de momentos de derrota, de fracaso, de momentos adversos que podamos vivir. Amén. Y Job, cuando habla acerca de este tema, habla algo puntual y específico, diciéndole: mira, yo sé que la cosa me ha ido un poquito mal. Bueno, un poquito no, a él le fue bastante mal. Exageradamente mal. Yo sé que la cosa ha ido bastante mal. Pero aún cuando yo sea polvo, el Señor puede hacer el milagro y levantarme. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo extraordinario? La semana pasada hablamos acerca del fracaso. Le comentaba de que muchas veces nosotros siempre en estos predicaciones, enseñanzas, seminarios, charlas, conferencias o cualquier cosa, generalmente siempre hablamos de la victoria, de lo extraordinario, los milagros que Dios hace. Y qué bueno por eso, ¿verdad? Porque eso nos motiva y nos impulsa a seguir adelante. Pero poca gente habla de los fracasos que ha cometido, de las fallas que ha cometido, de los errores que ha cometido. Y eso, según los expertos, dice que cuando escuchamos a las personas hablar de fracaso, de situaciones difíciles, nos hacemos más partícipes de eso que esa persona pasó, que de la victoria, de los triunfos. Porque hay alguien que puede decir: bueno, yo me gané la lotería sin jugarla. Y entonces, bueno, eso cuando pasa, no pasa nunca más. Bueno, Dios hizo un milagro en su vida, bueno, ni modo. Bueno, de hecho, le cuento que hay un pastor en el Zulia que se ganó la lotería sin jugar. Le regalaron el cartoncito. Pero yo no juego, no, pero agarro. Pero agarra una vez. De hecho, estaba un pastor con dice, pero que no, mira, nosotros somos cristianos, pero entonces el tipo me dice: mira, ¿cuánto puede quitar la broma esa? Toma, pastor, toma su broma. No, pero yo no hagamos, y ganó. Dios hace el milagro como Él quiere. Escúcheme. No se ponga a estar comprando lotería para decir: a ver si la pego también. No haga eso, por favor. Pero eso pasa no digo en 1 millón, yo creo que en 100 millones o en 1000 millones. Pero cuando escuchamos hablar las personas de fracaso, de derrota, situaciones, tú dices: oye, yo pasé algo parecido. Mira, a mí, bueno, de repente no es tan grave. No, yo lo pasé un poquito peor. Pero nos identificamos mucho más con los fracasos y las derrotas de las personas que con las victorias. Y eso no es ni es mal, ni es pecado, ni es bueno, no. Eso simplemente es algo de nuestra naturaleza. Ahora, no todo en la vida serán victorias tras victorias. De hecho, es necesario también que muchas veces probemos la derrota para darnos cuenta que el sabor de victoria es mejor cuando hemos luchado mucho y sobre todo cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, nos conviene tener a Dios de nuestro lado. A veces quisiéramos que todo fuera victoria, que todo lo que hagamos siempre nos salga bien, y obviamente trabajamos para eso. Y no es, ya me acordé, lo empezamos a investigar por ahí. Ay, no me digan que se me olvidó otra vez. Padre amado.
Bueno, del tipo ese, la ley de yo no sé quién. La ley de Murphy, exactamente, ese mismo es Murphy, que dice, piensa que algo va a salir mal y seguro que sale mal. No se trata de eso, porque no es tampoco que yo nada más pienso que va a salir bien y todo sale bien también. Eso también es falso. Así que las dos cosas no tienen nada que ver. Sin embargo, obviamente todo lo que nosotros hacemos tratamos de esforzarnos y luchar para que salga bien. ¿Cuántos dicen amén? Trabajamos para eso, sí. Pero, de hecho, uno de nuestros anhelos, se nos olvida que también somos humanos imperfectos. Y que muchas veces tomamos malas decisiones. Y que cometemos muchos errores, lo cual en ocasiones nos llevarán a una derrota temporal. Debemos saber que las mejores victorias se construyen mejor sobre la base de la derrota. Conocí un muchacho, un hombre en Cumaná, se ganó una lotería. Y le partieron, me acuerdo que en aquel entonces eran 500 millones de euros, 50 millones. 50 millones de bolívares, que eran realero. Una camioneta de lujo podía costar alrededor de unos 16, 17 millones de bolívares. Él se ganó 50. Y aparte de eso, un camión 350 también se ganó. Y como 1 o 2 años después, más o menos, lo consigo en el banco. Yo había sacado un vehículo a crédito y lo estaba pagando todavía, estaba en ese proceso, ¿no? Y estaba dando el depósito, hablamos en el banco, el asunto. Y lo veo por ¿cómo te han saludado? Mire, ¿cómo está todo? Salimos juntos después del banco, hablando, mire la camioneta, ¿cómo está todo? Mira, ahí está. Cuando yo, no, ¿en serio es esa? Me dice, sí, así como llegó la plata tan fácil, así se fue tan fácil. Así que cada vez que usted y yo hacemos algo y nos sale mal, como decía la semana pasada, es una forma de aprender y saber cómo debo hacerlo para que salga bien. Él me decía, esto no me costó nada. Bueno, me costó lo que costó el cartoncito, que compré nada más. Pero así como vino, así se fue la plata. No valoré el dinero que llevé. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, hoy vamos a aprender un poquito más acerca del fracaso de Dios. La semana pasada aprendimos algo. Pero hay cosas puntuales y específicas que debemos entender. Número 1. En la vida de todo hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios aquí? Hay un propósito divino. ¿Cuántos lo creen? Tócale el hombro a la persona que tiene cerca tuyo, dile, tú y yo tenemos un propósito divino. Versículos, dos textos, versículos archiconocidos. Mateo capítulo 28. Versículos 19 y 20. Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice así la siempre eficaz palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile, nuestro propósito divino es hacer discípulos. Yo lo dije la otra vez y lo repito. Cada vez que una persona está a punto de morir o a punto de irse, por ejemplo, cuando se va de repente del país y posiblemente no venga más nunca, o de repente, no sé, oye, que Dios lo guarde, pero lo van a meter preso, mira, de preso y a lo mejor no sabe porque tengo cadena perpetua, pero te voy a decir algo. Siempre cuando sucede eso, nosotros tratamos de prestar la mayor atención, porque lo que va a decir esa persona debe ser muy importante. ¿Verdad que sí? Sobre todo cuando una persona se va a morir. Quiero decirte algo. Jesús
iba a descender a los cielos. Pero antes de ascender a los cielos, le dijo a los discípulos cuál era su propósito. Y de hecho es el mismo propósito que usted tiene y que yo tengo también. ¿Cuál es el propósito? Y hacer discípulos. Diga conmigo, tengo que ir y tengo que hacer. Qué maravilloso sería si nosotros como iglesia, Comunidad Cristiana Cuadrangular Valencia 2, pudiéramos escuchar literalmente a nuestro Señor diciendo estas palabras. Te lo voy a decir en la versión del pastor Levin habla hoy. Mira, cabezón. Bueno, vamos a quitar el cabezón para hacerlo más espiritual. Préstame atención, hijo. Lo más importante para mí y el mayor propósito que tú puedes tener en la vida como un cristiano es que vayas y hagas discípulos. ¿Cuál sería nuestra reacción si no lo leyéramos en la Biblia, si no fuera el mismo Jesús que nos lo está diciendo hasta que ascendiera al cielo y no lo viéramos más nunca? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Verdad que fuera totalmente distinto a lo que leemos en la Biblia? Imagínate ese escenario. Estar con la multitud, los discípulos y la gente ahí cuando Jesús resucitó y todo aquello. Y va a llegar un momento donde dice, mira, yo en breve ya estoy que me voy para el Padre, me voy al cielo y listo. Y no me ven más nunca. Pero antes de subir al cielo, yo tengo un trabajo para usted, tengo un propósito de vida. Algunos se preguntan, ¿qué será? Bueno, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le enseñan cómo tienen que vivir. Y yo les prometo que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros estuviéramos en ese escenario, nuestra reacción hubiese sido distinta. Tal vez hubiese sido como lo que pasó con los discípulos, que empezaron a predicar la palabra y a hacer discípulos por todos lados. Aló. Y se iban para todos lados y estaban dispuestos a morir por la predicación del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tiene cerca, dile, y tú y yo no estamos dispuestos a llevar un poquito de sol por el Evangelio. Aló. Y si cae una gotica, no estamos dispuestos a mojarnos por el Evangelio. No. Aló. Y si el sector así como me van, si nos roban después, no, que yo no estoy dispuesto, que me... Pero no, por el Evangelio no. Escúcheme, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras vivas, que no solo tuvieron el poder ayer, sino que también la tienen hoy y la tendrán mañana. O sea, ese mandato de nuestro Señor todavía está vigente. ¿Aló? Los mandatos de nuestro Señor son perpetuos. En cuanto a su deber, no solo confronta a los apóstoles, sino que también nos confronta a nosotros en este mandato. Caemos todos los que nos decimos o nos llamamos cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Entonces toca el hombro a la persona que tiene cerca tuyo, dile, entonces eso va contigo también, oye. Lo último, no te lo pierdas. El Señor ya lo había entrenado, el Señor ya lo había dicho. Mire, Señor, enséñanos a orar. Bueno, las cosas así más o menos. Mire, Señor, ¿cómo es esta broma? Bueno, yo voy a orar por usted para que usted vaya a orar por los demás y reprendan los demonios, y saquen enfermos, y tal, qué sé yo, y la unción se derrame y todo aquello. Es de esa manera. De esa manera es que tú vas a ver la gloria, vas a ver las manifestaciones, los milagros, las señales, prodigios, a causa de la unción que yo derramó sobre tu vida. Y ellos fueron, y ellos hacían el trabajo y tal, qué sé yo. Pero
la última cosa que Jesús le dijo es: vayan y hagan discípulos. En otras palabras, ese trabajo que yo hice con ustedes, vayan y háganlo con los demás. El día de ayer me comentaba una persona y me decía: pastor, le voy a traer un audio para que lo escuche y vea lo que esta persona me dijo. Una persona no es rica, pero sí una persona que puede tener más o menos económicamente, está bien. Y el audio era algo así como: yo no sé, chamo, pero es que cuando tú estás cerca de mí, a mí las cosas me van bien. Y me dice: pastor, yo me reía y le digo: bueno, pero tú sabes por qué es eso. Eso es causa de la unción. Toca el hombro a la persona que tiene cerca, dile: hay una unción de Dios sobre tu vida. Y yo le decía: ¿sabes por qué? Porque la Biblia de repente no lo dice así textual, pero se da a entender que la unción que yo honro es la unción que se manifiesta sobre mi vida. ¿Aló? Y Dios ha derramado una unción sobre nosotros, sobre tu vida. Y cada vez que tú estás cerca de una persona, cuando usted y yo decidimos hacer las cosas a la manera de Dios, escúchame, no te lo pierdas, esa unción se derrama. ¿Me está escuchando? Esa unción se manifiesta. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios nos da, nadie nos lo quita. Dile a la persona que tiene cerca, dile: hoy estamos siendo confrontados con esta palabra. Dile: no estamos exentos del servicio que hacían los primeros seguidores del Señor, los primeros discípulos. Nuestra orden es marchar, son las mismas que ellos tuvieron. Y nuestro capitán requiere que nosotros tengamos obediencia pronta y perfecta como la requirió a ellos. Lo que yo quiero que ustedes hagan, que vayan y hagan discípulos. Vaya. Debemos salir a ser discípulos. Amén. Debemos salir a ser discípulos. Amén. Sea la próxima puerta de la urbanización, del sector, de la calle, del barrio, de la ciudad, del estado o del país. Sea donde Dios nos coloque, usted y yo tenemos que dar el paso de fe e ir a ser discípulos. Tu enfoque principal como cristiano, como hijo o hija de Dios, mi enfoque principal como cristiano, como hijo de Dios, es hacer discípulo. No hay otra. Yo he escuchado de todo un poquito. Y he escuchado a algunos pastores: bueno, estoy pensando, a ver qué puedo hacer, qué actividades, se me ocurre, inventar, una pregunta y hacer evangelismo. ¿Y eso como para qué? ¿Aló? Nuestra razón de ser como cristianos es ganar discípulos para Cristo. ¿Cuánto lo creen? Esta no es una opción, sino un mandato para todos los que consideran a Jesús como su Señor. ¿Cuánto Jesús es su Señor? ¿Para cuánto? ¿Para cuánto? Entonces tenemos que obedecer a ese Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, es verdad, no todos somos evangelistas, no todos son pastores, no todos son profetas, o tienen un ministerio reconocido, o lo que sea, pero todos hemos recibido dones que podemos usar para el cumplimiento de la gran comisión de ir y hacer discípulos. Al obedecer somos confrontados en el conocimiento que Jesús siempre está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿sabe cuándo Jesús va a estar con nosotros? Cuando usted y yo vayamos y hagamos discípulos. Porque recuerden, el mandato ¿cuál es? Vayan, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenle lo que yo le he enseñado, y ahí viene la promesa: y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero ¿qué pasa si usted y yo no vamos a ser discípulos? ¿Será que el Señor va a cumplir su palabra? Amén, ay. Le decía a alguien en estos días: ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros queremos hacer lo que mejor nos parece,
Y el Señor nos dice que tenemos que ir a ser discípulos. Y hay una promesa en su palabra que Él dice que Él estará a nuestro lado todos los días. Siempre y cuando yo vaya, haga discípulos, los bautice y los enseñe. Mira, tuve una discusión en estos días atrás con una persona. Y estaba hablando con él. Yo le decía, bueno, porque tenemos que enfocarnos, tenemos que trabajar, tenemos que empezar evangelismo. Entonces, bueno, sí, pastor, está bien eso, pero lo que pasa es que yo creo que deberíamos hacer más bien como otras cosas. Yo le digo, ¿como qué? Bueno, por ejemplo, yo voy y llevo alimento para unas personas, unos ancianos o unos indigentes, ¿qué pasó? Y después, ¿qué más? Bueno, sí, le predico, ok, está bien, sé, por fin, gloria a Dios, se te reveló, lo predicaste, está bien, ¿y qué más? Bueno, y después lo dejo ahí, que Dios, ya, papá. O sea, tú eres ese padre, y disculpen la expresión, prostituto, donde tiene hijos y después lo abandonas. El mandato de Jesús es ir a ser discípulo, o sea, le predico la palabra, se convierte, hace la oración de fe, pero después dice que lo tengo que bautizar. ¿Me está escuchando? O sea, yo lo tengo que afirmar a la congregación donde yo estoy para bautizarlo. Y después lo voy a consolidar y discipular porque le voy a enseñar. Ese es el proceso. Hago el discípulo, lo bautizo y le enseño. ¿Está aquí conmigo? Entonces tú ganas el discípulo, pero no lo bautizas y no lo enseñas. Entonces, ¿cómo tú crees que Dios va a estar contigo? Oye, pastor, tienes razón. ¿En serio, chaval? Y yo he escuchado un poco de gente, no, el Señor se encargará de esas almas. Entonces, ¿para qué tú crees que te la entregó a ti? Para que tú te encargues también. Es papaya. Predicar 4 gritos, se arrepintieron 100, aleluya, menos lo que se mueva. Y bueno, Señor, encárgate tú de ello, porque yo no. Aló. La persona que tiene cerca tuyo, dile, cuando aprendamos este principio de verdad, el Señor va a empezar a añadir gente. Es más, que tengo otras. Escúchame. Cuando entendamos que tenemos que predicar la palabra, pero tenemos que consolidarlo, tenemos que discipularlo, tenemos que capacitarlo, tenemos que entrenarlo, tenemos que bautizarlo, llevarlo en encuentro, llevarlo después del día, formarlo para que ellos sean multiplicadores de almas. Entonces hay una promesa que reposa sobre nuestras vidas y es que el Señor siempre va a estar con nosotros. Pero cuando quebrantamos uno de esos principios, ¿cuál es nuestro propósito? Diga conmigo, ser discípulo. Pero no solamente hacerlo, ¿qué más tenemos que hacer? Bautizarlo. Tenemos que bautizarlo. ¿Y después qué más tenemos que hacer? Consolidarlo, discipularlo. Y tenemos que enseñar a la gente cómo debe vivir, de qué forma debe vivir. Escúcheme esto, iglesia. Si usted entiende esto, lo aplica, lo acepta en su vida, Dios va a hacer cosas extraordinarias sobre ustedes. El día lunes el Señor nos dio una palabra para el liderazgo de la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan de lo que vinieron? La única que se acuerda es la pastora, nada más, hermano. La mamá ya se lo olvidó. El Señor nos decía que tenemos que hacer 3 cosas. Número 1, prestar atención. O sea, cada vez que alguien está soltando una palabra, uno tiene que estar así como ese queche, viendo todos los tiros y aguantando para acabarlos a toditos, que no se le escape ni uno. Hay gente que está distraída con el teléfono, hay gente que está pendiente de otra cosa. Qué bueno por la gente de protocolo, de seguridad, que siempre está pendiente de la gente cuando llegue, qué bueno por eso. Pero hay gente que no está haciendo un trabajo en la iglesia y está distraído, está distraída. Aló. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, suelta el teléfono, el Señor te está hablando ahorita, dile. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuál es la segunda cosa que el Señor nos dijo que tenemos que hacer?
Obedecer. Es porque yo presto atención, entonces yo voy a obedecer. Y obediencia tiene que ver en muchos aspectos, no me voy a andar en ese asunto. Lo tercero, practicarlo. Porque una cosa es que yo lo obedezca. Bueno, yo lo hice una vez, ya voy a decir, Señor, listo, se acabó el bollo, yo le cumplí mi parte. No, practicarlo es constantemente, full time, siempre. No es que, bueno, Señor, yo lo hice, yo obedecí, listo, ya lo hice una vez, ya se acabó el bollo. ¿Sabe por qué a veces nosotros nos vamos mal financieramente? Que ahí en Gálatas hay una clave tremendo para que nosotros seamos bendecidos financieramente. Dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, la mujer también, eso va a cosechar. Pero un versículo, dos versículos más adelante dice, y no te canses, no desmayes, no dejes de hacerlo, porque a su tiempo cosechará si no desmayas, si no lo dejas de hacer. Y la gente piensa, bueno, yo ofrendeo 10 medios, yo le permiso una vez o dos veces y ya se acabó, Señor, bendíceme. No, papá, no has entendido todavía la Biblia. La Biblia dice que tenemos que seguirlo haciendo constantemente, siempre, sin desmayar, porque el Señor entonces va a traer la recompensa de esa semilla. Amén. En estos días atrás estaba conversando con alguien en el área financiera y se me acercó y me dijo, pastor, entendí lo que usted nos dijo una vez hace años atrás. Y digo, ¿qué pasó? Pastor, usted dio una palabra referente de la siembra y la cosecha. Y usted decía, lo que yo sembré ayer, lo cosecho hoy. ¿Está claro? Ajá. Y lo que yo sembro hoy, lo cosecho mañana. Y eso va en un proceso constantemente. Y usted una vez le comentó a alguien que estábamos hablando acerca de eso, sobre alguien, y dice, no, lo que pasa es que a él aún cuando se porte mal, él todavía está cosechando las semillas que sembró. Pero va a llegar un momento que como yo no sigo sembrando, va a llegar un momento que se acaba la cosecha. Y yo saber mi pendiente, bueno, me pareció interesante, la verdad, ponerle presté atención, hasta que me está pasando ahora, pastor. Así, ¿cómo es la broma? Sí, pastor, porque yo fui fiel a la iglesia, fui fiel al diezmo, a la primicia, y Dios nos bendiga, una broma, y tal que sí, como Dios me estaba bendiciendo, él dejó de congregarse, él existía, ya no fue empezó a dejarse fiel, y llegó un momento donde la cosa me iba bien todavía, oye, qué chévere, maravilloso, aleluya, amén, que se mueva, hasta que se le empezó a acabar la cosecha. Y dijo, ¿y ahora qué pasó? Aló. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile. ¿Quieres ser bendecido financieramente? Sé fiel a Dios en las finanzas siempre. ¿Aló? ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender hoy? Diga conmigo. Tenemos un propósito divino. ¿Cuál es ese propósito divino? Pero no solamente hacerlo, ¿qué más tenemos que hacer? Bautizarlo, consolidarlo, discipularlo y enseñarlo. ¿Verdad que sí? Número 2. El fracaso es la escuela para el triunfo. Vaya conmigo, Salmo 119, 71. Salmo 119, 71. Dice así, se lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice así, porque de todas las versiones que viste me pareció excelente. Dice 119, 71 de Salmo. Me hizo bien haber sido afligido, pues me enseñó a poner atención a tus leyes. La versión Reina Valera dice algo así como que me hizo bien fue ser quebrantado.
Porque me hizo, algo así, que le prestara atención a tus estatutos. ¿Alguien tiene otra versión por allí? O más o menos ahí igual. NBI. Sí. Préstame atención a esto, préstame atención. Ahí el rey David está diciendo palabras que yo dije, ya va, ya va. ¿A cuánto le dice, oye, mira, no, haber fracasado, haber sido afligido, me he equivocado? No, me hizo bien. ¿Sabes por qué me hizo bien? No por la equivocación en sí, sino porque eso hizo que le prestara atención a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas van bien, poca gente le presta atención a Dios y a su palabra. ¿Verdad que sí? Pero cuando las cosas empiezan a estar graves, difíciles, adversas, entonces decimos, Señor, ¿quieres hacer algo? ¿Puedes hacer algo? Y llega alguien predicando y de repente aunque se le presta atención porque estoy pasando por momentos difíciles, adversos. De hecho, le voy a decir algo. La gran mayoría de las personas que hoy sirven a Dios, que son cristianos, es porque llegaron en un momento de su vida donde estaban pasando un momento muy duro y muy difícil. Así que, como dijo alguien en una oportunidad, gracias al Señor por esa tribulación que te trajo a los caminos de Dios. ¿Aló? A veces, cuando fracasamos, pensamos que ese es nuestro final. Y hay varias personas, bíblicas y extrabíblicas, de gente que fracasaron, que se equivocaron, que metieron la de caminar, pero no se detuvieron allí. Quiero hablarle a algunos extrabíblicos. ¿Has escuchado de Thomas Alva Edison? Y de todos sus logros, todo lo que hizo, lo que descubrió, lo que inventó, qué sé yo. ¡Wow! ¡Qué tremendo el tipo! Pero pocos saben, por ejemplo, que necesitó 14 meses de investigación, una inversión de más de $40,000 y más de 1,200 experimentos para presentar el 21 de octubre de 1879 la bombilla eléctrica. De hecho, el anuncio se hizo en su laboratorio de Menlo Park, Nueva Jersey, donde vieron radiar la bombilla por primera vez en todo el planeta Tierra durante 48 horas seguidas. Y todo el mundo, mira cómo alumbra y no se apaga. Y si bien es cierto, Thomas Edison no fue el primer hombre de crear una bombilla incandescente. El científico inglés Humphrey Davy ya había construido una potente lámpara eléctrica en principio de 1800. Pero Thomas Edison lo que hizo fue que la perfeccionó y que duraba. Porque esta duraba pocos segundos. Alumbraba, ¡pum! Listo. De hecho, porque el filamento ese de los bombillos incandescentes que uno conocía antes, que ahorita ya muy poco existen por allí, ese filamento que se ponía al rojo vivo y alumbraba, no duraba mucho por el oxígeno, por el aire. Y este tipo fue el que lo logró. Pero Edison dijo, pero yo tengo que buscar la forma y la manera de que esto dure, porque esto es bueno. De hecho, Edison lo que hizo es que hizo una cubierta de bambú carbonatado y empezó a funcionar 40 horas el bombillo. Después se quemó. Claro, no estaba herméticamente o totalmente cerrado. Ahora nosotros conocemos
Ay, tan simple. No, el bombillo lo que tiene que hacer en vacío, sacarle el aire de broma para que dure el filamento así. Qué gracioso, claro, después ya lo inventó el tipo ese. Aló. El anuncio de la bombilla tuvo una gran repercusión en primer lugar porque Edison ya era un inventor reconocido. El otro tipo nadie lo conocía. Él tenía multitud de beneficios procedentes de sus inventos, como el telégrafo. ¿Se acuerda del telégrafo? No me acuerdo, no lo conozco, no sé qué cosa es esa, pero él lo inventó. Las mejoras del teléfono, el fonógrafo. ¿Se acuerda del fonógrafo? Tampoco me acuerdo de esa broma, no sé qué. Bueno, era un teléfono antiguo, algo más o menos así. Y segundo, porque su desarrollo se había retrasado más de lo esperado. 14 meses. Cuando anunciaron en un principio que solo tardaría entre 3 y 4. No, entre 3 y 4 meses, pues yo soy el experto, yo soy el verdugo, yo lo hago. Tras la enorme acogida que tuvo la noticia en los medios, 3.000 personas visitaron el laboratorio en Menlo Park para presenciar esas 40 bombillas incandescentes. Edison las encendió y apagó, porque esa es otra cosa. Aquella la prendieron, ajá, y la puedo apagar. No, ya se apagó, listo. Pero él pudo prenderla y pudo apagarla, pudo prenderla y pudo apagarla. Deslumbrando y deleitando a todos sus invitados, todos ellos asistieron al nacimiento de la luz eléctrica. Allí en medio de su derrota, se puede aprender en esos tiempos, fue cuando Thomas Edison le hicieron una entrevista y le dijeron, caramba, así que el invento de tratar de hacer esa bombilla eléctrica que dure ya ha fracasado como 1000 veces. Y él dijo, no, la verdad verdadera es que ya yo sé cómo 1000 veces no funciona. Tengo que ubicar, tengo que descubrir cómo es que funciona. La he probado 1000 veces, ya sé de esas 1000 maneras que no funciona. Aló. Usted y yo cuando fracasamos, ya no, listo, ya, no sigo más, no sigo, no, ya para qué, hasta aquí llegué. ¿Tú te imaginas que Thomas Edison de repente estuviéramos alumbrándonos con mechero, con velas y... ¿No? Porque ahora tenemos hasta los bombillos esos de LED o fluorescentes, y ahora vienen los LED, y ahora ya, de hecho, ya supuestamente alguien fabricó un bombillo, pero que muy poco se ve, porque según el tipo te garantiza el bombillo para toda la vida. ¿Qué tal? Solo que a la empresa que hace bombillos no le conviene, pues por lo mismo, güey. Ahorita es un boom los cabos eléctricos, ¿se acuerdan? ¡Wow! Los cabos eléctricos. Mano, los cabos eléctricos tienen como 40 o 50 años que lo hicieron. Solo que los encargados del petróleo no les convenía que sacaran un cabo eléctrico, porque ¿qué van a hacer con las toneladas de petróleo que tenían? Aló. Igual como el del hidrógeno, años que hicieron eso, casi como 30 años alguien ya había inventado un cabo de hidrógeno, o un vehículo que fuera transportado por hidrógeno, por agua, pero no le conviene. ¡Pah! Porque lo más abundante en esta parte del mundo, o pero dicho en todo el mundo, es el agua. Tú agarras un poquito de agua de mar o agua de donde sea, le echa la broma y te funciona a 400, 500 kilómetros. ¿Para qué necesito petróleo? ¿Para qué necesito gasolina? Aló. Todos nosotros en alguna oportunidad las cosas no nos han salido de color de rosa, ¿verdad que sí? Han habido momentos duros en donde a solas con Dios hemos llorado viendo que las cosas no salen como queríamos o como pensábamos que tenían que ser. ¿Alguien ha pasado un momento así? Un momento adverso donde tú lo único que puedes hacer es apartarte y llorar y decirle, Señor, Dios mío. ¿A cuánto le ha pasado algo así? Levante la manito. Yo pensé que era yo el único. Recuerdo una
impactarte sobre nuestras vidas, algo realmente duro. Para el principio era un tremendo, oye, qué bendición. Estamos vendiendo una vivienda allá en Cumaná, pero la vivienda la vendimos a través de una persona, de un proyecto del gobierno que había, porque habían construido unas casas y las casas empezaron a cuartearse por todos lados. De hecho, recuerdo ahí que en una oportunidad hicieron una casa aquí así, por decir algo, el fin de semana. Se fueron y cuando llegaron el lunes la casa ya no estaba ahí, sino que estaba como a 8 metros allá. ¿Dónde qué? ¿Qué pasó? Eso fue un desastre. Entonces el gobierno empezó a sacar gente de ahí y empezó a buscar vivienda ¿cómo se llama? Sí, pero eso tiene su término a nivel de venta, de primera instancia, de primera, no sé qué broma, que es vivienda nueva y de segunda también. Entonces llegó una señora y nos dijo que quería comprar la casa y todo aquello, qué sé yo. Y yo le dije, porque estaba vendiendo la casa inclusive como en 15 millones, me acuerdo, en aquel entonces, y no me querían dar ni 10. Y el señor, después de tanta plata que le metí a esta casa, señor, mira, yo quería venderla por lo menos en 20, 25, pero... Y llegó esta señora, mira, yo quiero comprar la casa, que no sé qué broma y tal. Bueno, pero si la está vendiendo, bueno. ¿Y en cuánto me la deja? Yo le dije, si quiere pase, vamos a hablar, porque no encontraba qué decirle. ¿Cuánto le digo, Dios mío, para vender la casa, señor? Y ella agarra y dice, mira, yo le voy a explicar cómo es el asunto. Ah, dígame. Yo no le había dado precio todavía. El proyecto del gobierno es que no están dando tanta cantidad de dinero. Creo que eran, no recuerdo, eran como 40, ¿no? 40 millones, algo así. Sí, 40 millones. Pero, oye, ¿será que usted me puede recibir 30 millones por la casa nada más? Para que a mí me queden 10 millones. Y yo, porque yo de verdad, yo no tengo muebles, yo no tengo no sé qué broma, o sea, yo vivo en una casa por allá, así que bueno, no tengo nada. Entonces, oye, con 10 milloncitos yo me compro algo. Y yo decía, pero bueno, yo que no me quieren dar ni 15, usted me da 30 horas. Sí, porque a todos le están formando ese cheque prácticamente, pero no le querían dar el dinero a la gente, sino que le dicen, ubiquen la casa y nosotros le pagamos a la persona, pero sin ningún problema. Bueno, está bien. Yo digo, bueno, la casa realmente ese por el precio, pero el problema es que la casa era en un sector en Cumaná que llaman Barrio Malo. Y la casa podía costar 30 o 40 millones de bolívares, pero como es en Barrio Malo, ni 15 me querían dar. Y yo le dije, pero ¿y eso que usted quiere la casa aquí? No, porque aquí a 2 o 3 casas vive mi hermana, y allá viene y no sé qué, es que esta es malandra vieja, esta sabe cómo es. ¿Sabe cómo es el negocio? Bueno, el asunto está que firmamos, hicimos negocio, otro día le cuento que Dios hizo un milagro más extraordinario, pero cuando llegamos allá a recibir el dinero, resulta que había salido el cheque a nombre de otra persona. Oh, pequeño detalle. Y ya habíamos firmado, porque todo tú sabes, el espectáculo y tal, que se yo firma por aquí, y el dueño, el propietario de la casa tal, firma aquí. O sea, la casa ya está a nombre de la señora, pero el cheque no estaba a nombre mío. Un detallazo. Y empezamos a rodar. De hecho, recuerdo que estábamos recién paridos. La niña hermosa que está allá tenía 1 mes de nacida. Y nosotros andábamos dando, como dicen por ahí, petotazos en Caracas buscando cómo resolver ese problema. Y dale para allá, y dale para acá. Bueno, no sé qué broma. De hecho, el carro me lo remolcaron. Se lo llevaron para tránsito. Fuimos a buscarlo. Mira, eso fue un despelote, pero como usted no tiene ni idea, ¿no? Despelote. Llegó un momento donde estábamos en el ministerio de broma de hábitat, de yo no sé qué broma. Y estaba allá afuera tratando yo de hablar con todo el mundo, de hablar con este, de hablar con fulano. No, que espero, tienen que esperar. Y eran como las 4 o 5 de la tarde, una broma así. Y yo no encontraba ni qué hacer con mi vida. Y voy caminando, me acuerdo que se salta un soberano palo de agua, hermano. Y yo lo que hice fue irme a caminar así para medio de la calle por allá. Y por allá levanté mis manos. No tuve otra opción. Y decía, Señor, no sé si te he dado cuenta, yo sé que sí, pero toma dentro de decir. Vendí mi casa, Señor, gloria a Dios. Solo que no tengo ni casa ni plata ahora. Estoy en la calle literalmente. Porque a la hora que ella quiere me saca porque ya está en nombre de ella, la casa.
y no tengo ni medio de paso. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor, dime, háblame. Y escúchame, yo soy uno de los locos que cree que Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Yo soy uno de los locos que cree que Dios habla. Y Dios me habló y me dijo, devuélvete para Cumaná. Señor, no me estás escuchando, ¿ah? Tú no estás escuchando lo que yo te dije, que ando sin casa y sin plata y sin... Señor, y entonces, devuélvete a Cumaná. Fui y regresé allá donde estaba mi esposa, con los dos niños, con Bernie y Uldemar, y estaba la señora. En ese momento fue que estaba la señora todavía también. Sí, andaba la señora también, que la habíamos vendido a la casa. Y yo le digo, nos devuelvan para Cumaná. Pero Señor, inclusive ella me decía, pero Señor, usted está loco, ¿qué le pasa? No, vamos quedando aquí, vamos a resolver. No, vámonos para Cumaná. Vámonos para Cumaná. Pero Señor, vámonos para Cumaná. Pero imagínense, no. El Señor me dio una orden y yo obedezco, vámonos para Cumaná. En ese momento que íbamos, que tal, que ese bochinche, que tal, porque ese era un desorden, una broma ahí. Llegamos a conseguir el teléfono de una teniente, me acuerdo todavía el apellido Bierman, la teniente Bierman, que era una de las asistentes del viceministro del asunto ese de hábitat. Pude conseguir, claro, uno llamaba al teléfono y nunca atendía. ¿Seguro que es el teléfono? Sí, seguro, segurísimo, es el teléfono. Bueno, está bien. Fui allá, qué bueno es tener una cobertura y un pastor, ¿verdad que sí? Y unos pastores. Fui allá a hablar con el pastor y me dice, mira, pasó esto. Y dice, ¿cómo? Y ahora que no tienes ni plata ni casa, así mismo es. Vamos a orar, que Dios haga algo. Bueno, oramos, ¿sabes? Cuando terminamos la oración me dice, oye, ¿tú la has llamado y no te atiende? No, no me atiende. No la llames más. ¿En serio? Sí. Mándale mensaje. Mensaje de texto. Mándale mensaje de texto. Mensaje de texto. Mensaje de texto. El mismo mensaje. Mira, señor, el señor Levin Arcita, que si yo tuve un problema, vendí mi casa y el cheque salió en nombre de otra persona y no sé qué. Y yo le mandaba ese mensaje entre 20 y 30 veces al día. Me paraba en la mañana, oraba y le puse el primer mensaje. Iba al baño, que nos quedamos hacer el baño, rácate el segundo mensaje. Iba a desayunar, que nos quedamos, rácate el tercer mensaje. Ya cuando iba a mediodía llevaba mínimo 10 mensajes. Cada vez que me acordaba, rácate otro mensaje, el mismo mensaje. Me dice, porque la llamada no te la atendía, pues no sé quién eres tú. Pero cuando era el mensaje, me dijo, mándale un mensajito y de repente lo ve. Y dije, bueno, yo no le voy a mandar uno, le voy a mandar todo lo que pueda. Y le mandaba entre 20 y 30 mensajes. El tercer día me llamó la teniente, me llamó. Señor Levin Arce, sí, le estoy hablando a la teniente. Claro, yo sabía quién era. Pero... Ah, sí, dígame qué pasó. Mire, por favor, ya resolvimos su problema, pero por favor no me envíe más mensajes. Seguro que sí, usted puede venir una vez a Caracas y buscar me acuerdo en la torre del banco ese del gobierno. Creo que ya está desaparecido, el industrial no era. Vaya ya, y seguro que que no quiero tener problemas. No, pero por favor, no me envíen más mensajes. Eso está bien, de hecho no le envié más mensajes, fui a Caracas, estaba el cheque listo. Escúchame, pero en ese momento donde prácticamente o literalmente me había quedado en la calle, no tenía otra opción si no era buscar el rostro del Señor. Escúchame esto, siempre habrá momentos así. Hemos probado el sabor de la derrota varias veces, al darnos cuenta que áreas de nuestras vidas eran difíciles de superar. Tal vez hemos probado la derrota viendo cómo algunos planes que hemos tenido no salieron como lo esperábamos. Pero aún en medio de todo eso, Dios siempre nos enseña algo, cosas que hemos aprendido siendo derrotados y que para la próxima no volveremos a caer en el mismo error. Porque aprendemos, ¿verdad que sí? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tenemos que ser optimistas, dile. Tenemos que ver las cosas que nos suceden como una experiencia que nos pueden ayudar a no volver a cometer los mismos errores y a ser mejores personas y mejores cristianos. La vida está llena de victorias, pero también de mucha derrota, pero depende de cada uno de nosotros reciclar lo bueno de cada derrota y sacarle utilidad. Hubo un momento en la vida de Pablo
cuando estaba, Pablo fue un verdugo, como dicen por ahí, para ganar almas para el Señor, ¿verdad que sí? Fue un tipo experto en eso. Pero hubo un momento donde hasta su vida estaba a punto de terminar. Vaya conmigo, por favor, Hechos capítulo 14. Y le voy a leer varios versículos para que usted entienda el contexto de lo que estaba pasando. Hechos 14, por favor. Versículo 8 en adelante. Dice así. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. En otras palabras, una persona paralítica. Este oyó hablar de Pablo. Oyó hablar a Pablo, lo que Pablo estaba predicando. El cual, fijándole a él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. En otras palabras, Dios hizo el milagro. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? ¡Qué bueno! Pero entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. En otras palabras, le están diciendo a Pablo: este es un demonio, es un dios que se cayó o algo así, porque mira el milagro que hizo. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, pero no sabían que nosotros los hombres somos de Marte. Otro día le explico eso. Y las mujeres de Ben. Bueno, escúchame, préstame atención acá. Porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toro y guirnalda delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. En otras palabras, querían porque este tipo, ¿viste lo que hizo? No, este tipo hay que rasparlo. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. En otras palabras, somos seres humanos normales como ustedes. No somos extraterrestres. No somos de Júpiter ni de Saturno. ¿Qué os anunciáis de estas vanidades? Os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque había una broma, mira, de eso de los Saturnos, de Júpiter, de Neptuno, de todos los planetas, todos los astros y todo aquello. Ok. Ajá. Bueno, está bien, entonces no los astros. Bueno, si este hizo algo fuera de uno de estos, porque te viene de Júpiter o de Saturno, de otro lado. Porque estas cosas no suceden. Pero Pablo le decía: mira, pero es que yo soy humano también, un hombre como tú y como cualquier otro. Solamente que hay una unción sobre mi vida. Es algo distinto. Conviértase de esa fantasía, de esa historia fantástica. Sigue diciendo la Escritura: en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y alegría nuestros corazones, diciendo estas cosas. Pero, a pesar de que Pablo le siguió predicando, decía palabras como: difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera el sacrificio. En otras palabras, te vamos a cocinar. Igualito. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le cayeron a piedra, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Le cayeron a piedra, el bicho quedó todo, y lo agarraron a su mano, súmalo para allá, ya se murió. Ey, no te lo pierdas. Pero rodeándole a los discípulos, porque sí, había unos que estaban convertidos allí, se levantó y entró en la ciudad, a donde le habían caído a piedra. ¿Aló?
Dile a la persona que dice, Pablo está como medio loco. Dile. Ey. Pero él entendió el mandato de Jesús que le dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y si yo pongo en riesgo mi vida por servir al Señor, yo voy a ser bendecido. De una u otra manera Dios hará milagro. Aló. Usted y yo no ven mal, no volvemos a la casa, ¿verdad que sí? A la que fuimos a visitar. Usted y yo no ven mal o nos rechazan como el hombre que fuimos a hacer evangelismo por aquí. Nos rechazan, no, yo no necesito de Dios, no necesito que Dios haga nada. Y no volvemos allá, pues nada, el tipo no. A Pablo le cayeron a piedra y el tipo agarró, se levantó y volvió a entrar a la ciudad otra vez. ¡Aló! Aparentemente Pablo ya había fracasado. Pero Pablo estaba entendido que tenía que obedecer a Dios, a ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Los fracasos no serán por siempre. Pablo aparentemente había fracasado y predicó y le cayeron a piedra. Usted y yo nos ponemos a llorar porque alguien nos desprecia. No me abrió la puerta de su casa. Yo le predico y se burló de mí. Aló. Vaya conmigo por favor, 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, los fracasos no serán por siempre. Sí, vamos a fracasar, bueno, de vez en cuando, y cuando en vez algo va a suceder. ¿Lo tiene ahí? 2 Corintios 4:17. Dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, esa leve tribulación que estás pasando ahora, diga conmigo, tiene varias características, dile, esa tribulación que estás pasando ahora, dile, tiene varias características. Primero, es leve. Segundo, es momentánea. Y tercero, va a producir algo glorioso y extraordinario de parte del Señor. Si usted lo cree en esta noche, aplaude la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué es lo que produce? Un excelente, eterno y peso de gloria. ¿Aló? Yo particularmente creo que Dios permite a veces que pasemos por momentos adversos, porque quiere capacitarnos para ayudar, para aprender, para mejorar y para bendecir a otras personas que tal vez están pasando por lo mismo. Desde hace muchos años el Señor ministraba en mi corazón y me decía, por las áreas donde tú estás siendo procesado, en esa área es que yo te voy a usar más. Porque en el área que no soy procesado, Dios muy poco me usará. ¿Por qué? Porque no he aprendido nada acerca de eso. Pero en el área donde tengo muchos problemas, donde paso momentos adversos, en esa área es donde generalmente es donde Dios más nos usa. Si usted está pasando entonces por muchos problemas económicos, posiblemente Dios te quiere usar por ahí. En mi caso ha sido así. Como le he dicho, a mí el que no me ha embrumado, que todavía no sabe dónde vivo, el que no me ha estafado, como digo aquel, por eso cuando me pregunta la dirección yo le digo asistida, electrónica o hidráulica, pues. He pasado problemas en mi matrimonio. Por eso Dios me ha usado para restaurar y para bendecir matrimonios, parejas. He pasado problemas en el liderazgo, por eso Dios me ha usado mucho a nivel de liderazgo. He pasado muchos problemas económicos, de situaciones tan duras, difíciles, que a veces ni siquiera tenía que comer. Por eso Dios me ha usado mucho para bendecir a mucha gente a nivel financiero. Y como me dice el hijo de esta casa, discípulo nuestro,
José Luis, pastor de Vigirima. Me dice, mire, pastor, yo he entendido algo, que Dios lo usa mucho a ustedes, pero a nivel financiero es otro nivel. A nivel de la finanza es una locura. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos procesó mucho en esa área. Pasamos muchos momentos difíciles, inclusive desde nuestra niñez, donde mi padre después, bueno, estando todavía mi papá, pasábamos hambre. Imagínate después que mi papá se fue de la casa. Yo tenía 8 años, el menor de la casa. Mi madre salía a planchar ropa o a lavar para tratar de que le dieran algo para poder nosotros comer. Momentos muy adversos, muy difíciles. Por eso he aprendido a honrar a Dios con nuestras finanzas. Con todo lo que Él nos da, he aprendido a entregarle lo mejor. Y por eso el Señor sigue haciendo milagros. Debemos aprender a ver la derrota como un taller de aprendizaje, donde al final siempre hay algo nuevo y bueno que aprender para llevar una palabra a otra persona que lo necesite. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ahora entiende por qué estás pasando lo que estás pasando. Vamos, dígalo. Y algunos te dicen, ay, pastor, ¿qué estoy pasando? Ay, alégrate, porque Dios te va a bendecir en esa área y te va a usar tremendamente esa área para bendecir a otros. Aló. Así es, amado. Si en estos momentos estás pasando por una derrota temporal, si en este momento estás pasando por un momento adverso, examina todo, recicla lo que considere que te pueda ser útil. Tranquilo, tranquila, el mundo no se acaba. Todavía hay esperanza en el Señor. Dios todavía puede hacer algo extraordinario. Serán más las victorias que Dios nos dará en nuestra vida que las derrotas que hemos vivido. ¿Me está escuchando? Porque nosotros no somos vencedores. A veces vencemos y a veces fallamos. Pero quien nos guía es más que vencedores. Escúchame, es extraordinario y es poderoso. Él es el vencedor invicto. Y usted y yo somos más que vencedores. ¿Está aquí conmigo? A pesar que en este momento estás pasando por esa área difícil, por ese momento traumático, duro, al final todo te ayudará para bien, porque Dios así lo prometió. Porque esa tribulación que es momentánea, que es ligera, que es por un ratico, va a producir en ti el más extraordinario y eterno peso de gloria. ¿Cuántos lo creen? Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no llores más, dile, por esa derrota. No te lamentes más por esa situación difícil. Aprende a sonreír hasta que las derrotas, hasta inclusive las derrotas, porque de algo bueno vamos a aprender. No permita que la tristeza se apodere por completo de tu vida, sino que permite que el gozo del Señor sea tu fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, por un momento. Escuche esto. Hay muchos grandes hombres de Dios que también pasaron por derrotas: Abraham, José, Moisés, David y muchos otros. Nos los testificarán en el cielo, pero gracias a que supieron sacar algo bueno de todo eso y no quedarse para siempre derrotados, hoy en día podemos leer y hablar de ellos, porque su nombre figura en la lista de los hombres de fe o mujeres de fe. Nosotros también podemos figurar en esa lista de hombres y mujeres de fe. No en la Biblia, pero sí en la historia de la vida. Dirá, hubo un hombre o hubo una mujer que le creyó a Dios, que tuvo fe y hizo cosas extraordinarias. No rindiéndonos, sino levantándonos las veces que sean necesarias. Intentando, escúchame, intentándolo todos los días. La victoria es difícil conseguirla sin que antes tuviéramos que haber sido derrotados primero.
Recicla lo bueno de tus derrotas y de ellas crearemos nuevas victorias. ¿Cuánto lo creen? Levanta tus manos al cielo por un momento, iglesia. Escuche. Tal vez usted está pasando por un momento difícil en un área de tu vida. El Señor te trajo el día de hoy. Y el Señor ha permitido que tú escuches estas palabras por las redes sociales el día de hoy. Para decirte, hey, te voy a procesar en esa área para usarte poderosamente en esa área. Por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Claro, es muy distinto cuando yo soy el que fracaso, me equivoco, hago lo que a mí mejor me parezca y me va mal. Digo, bueno, papá, eso es consecuencia de tu pecado y no tienes opción. Pero cuando decidimos obedecer, honrar a Dios, servirle a Él y estamos pasando por un momento difícil que no entendemos ni por qué estamos pasando, es porque Dios está diciendo, no, porque es que yo quiero sacar algo bueno de ti, porque te voy a usar con unción, con poder y milagro a través de esa área. Así que siéntete privilegiado y privilegiada de ser un instrumento en las manos del Señor. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escucha esto, iglesia. Dios quiere cambiar esa derrota que tú estás viviendo hoy en la más grande y extraordinaria victoria sobre tu vida. Pero para eso tenemos que entender, obedecer y, como decíamos en el primer momento, ir y hacer discípulos. Y Él promete estar con nosotros. Escúchame, iglesia. Pero no solamente Él, sino que todas las promesas que Él dejó en su palabra también estarán sobre nuestras vidas. Amén. Y eso es la mayor victoria que tenemos. Con tu mano levantadas al cielo y tus ojos cerrados, por favor, haz una oración conmigo y diga conmigo, Padre eterno, en esta noche yo reconozco, diga conmigo, mis fallas, mis pecados y mis equivocaciones. Diga conmigo, Señor, hoy lo que estoy viviendo es consecuencia de la semilla que sembré el día de ayer. Diga conmigo, Señor, a partir de hoy, yo decido sembrar la mejor semilla. Diga conmigo, la mejor actitud, la mejor disposición para ir y hacer discípulos, para que entonces tu promesa se haga realidad en mi vida. Diga, Señor, lo difícil que estoy viviendo hoy es un aprendizaje para lo que tú vas a hacer en el futuro. Diga conmigo, Señor, usa mi vida como instrumento valioso en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuánto lo cree, iglesia? Deje su mano levantada, permíteme orar por usted. Padre, yo creo que tú estás levantando una generación conforme a tus principios y conforme a tus propósitos. Sabemos que a veces pasamos por momentos difíciles y adversos, pero tú, Señor, nos procesas en esa área para usarnos con poder y gloria, porque a través de esos momentos difíciles estamos siendo enseñados, estamos siendo capacitados y estamos siendo entrenados para el mayor peso de gloria que tú traerás sobre nuestras vidas. Señor, solamente te pido para que nos ayude, para que nos fortalezca y podamos seguir estando firmes a tu palabra, a tu verdad, a tu principio, que podamos ser obedientes, Señor, e ir, en conquistar vida, en hacer discípulos, en bautizar a esos discípulos, en enseñar a esos discípulos, para que entonces tú, Señor, con todo lo que has prometido sobre nuestra vida, repose sobre nosotros. Si usted cree esta palabra, celebra tu victoria el día de hoy en el nombre poderoso de Jesucristo.